Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Arango. Esta noche les voy a volver a compartir el caso clínico que trabajamos esta tarde, principalmente porque tuvimos de pronto algunos problemas con la conectividad, con el audio, y vamos a ahondar pues, en las patologías en un enfoque mucho más profundo. Entonces, bueno, damos inicio. Esta es la presentación del caso clínico. Es una paciente de 27 años, es una paciente que vive en Campo Valdés, tiene una hija y es estudiante de Derecho. Como antecedentes personales, pues en los patológicos tiene un hipotiroidismo diagnosticado desde los 8 años de edad y venía en tratamiento con levotiroxina, pero tenía un tratamiento y un seguimiento irregular. La paciente además no reporta otros antecedentes personales de importancia y el motivo de consulta es porque ya no puede más. Al interrogar a la paciente, pues relata que los síntomas inician desde octubre de 2021, consistentes en hiperpigmentación en las extremidades superiores e inferiores. También relata una intolerancia al frío, astenia, una pérdida de 20 kilogramos de peso y relata unos episodios intermitentes de emesis postprandiales con síntomas dispépticos asociados. También relata disnea de pequeños esfuerzos. A la revisión por sistemas, la paciente relata una alteración en la memoria, síntomas depresivos, alteraciones en el sueño, hiporexia, cerosis, piel descamativa y la aparición de parestesias en las manos. Ya nosotros, volviendo más atrás y reinterrogando bien a la paciente, ella refiere que tuvo múltiples consultas previo al ingreso de nuestra institución en las que se ordenó una TSH encontrando un valor de 8 miliunidades y además se documentó una hemorragia retiniana, por lo que medicina general ajusta la dosis de levotiroxina a 125 microgramos al día y remite a valoración por medicina interna y retinología ambulatoriamente. Posee eso, pues en diciembre relata que una caída del cabello y unas artralgias inespecíficas con predominio en rodillas y relata un empeoramiento de la fatiga. En enero, esta es valorada por medicina interna ambulatoria y asociada a esta sintomatología y a las artralgias inespecíficas, considera un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, iniciando tratamiento con dosis de esteroide a dosis intermedias e hidroxicloroquina con una sutil mejoría. Posteriormente, en febrero, la paciente suspende abruptamente el tratamiento con prednisona. Cabe aclarar que era un tratamiento que ella refería que era irregular. Posteriormente inicia con un empeoramiento de la astenia y recurre nuevamente a la emesis, por lo que en marzo consulta a nuestra institución. Al examen físico y al ingreso, pues la paciente tenía una estabilidad hemodinámica con una presión arterial en 110/78 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca levemente elevada con 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una temperatura de 36,1 grados. La paciente estaba alerta, orientada, sin déficit neurológico motor o sensitivo, además no tenía signos de focalización neurológica. Llamaba la atención que en la mucosa presentaba una mucosa oral húmeda, unas conjuntivas pálidas, atrofia papilar, pero no tenía presencia de linfadenopatías. Posteriormente, al examen físico, resalta que tenía unos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin sobreagregados, y una presión y una hiperpigmentación en las articulaciones de predominio interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Además a eso, relataba un compromiso de pies bilateral de la hiperpigmentación y en la región facial relacionado a alopecia y acidosis. Estas son las imágenes de la paciente donde podemos ver la alopecia, las zonas de hiperpigmentación cutánea faciales y posteriormente podemos ver que tiene hiperpigmentación en las manos, en las zonas de las interfalángicas proximales y en las interfalángicas distales. Y también podemos ver unas zonas de hiperpigmentación en los miembros inferiores, en lo que vendrían siendo las interfalángicas proximales y un poco en las metatarsofalángicas. Entre los paraclínicos de ingreso destacaba que tenía un hemoleucograma con unos glóbulos blancos de 2320, 810 neutrófilos, unos linfocitos de 1240, una hemoglobina de 5,2 con un volumen corpuscular medio de 110,8 fentolitros, una HCM de 37,4, un ancho de distribución eritrocitario heterogéneo pues de 32% y unas plaquetas de 47.000. Adicionalmente a esto tenía un índice de reticulocitos corregido de 0,14.
En la extensión de sus exámenes se realizó un extendido de sangre periférica, destacando la presencia de anisocitosis, macrocitosis, hipocromía y ovalocitos. Ante la presentación del volumen corpuscular medio elevado, estábamos en un síndrome anémico grave a regenerativo, se solicitaron estudios de micronutrientes, encontrando una vitamina B12 menor a 148, un ácido fólico de 13.7 y unas plaquetas citrato en 35.200. Adicionalmente a eso, como había presencia de hemólisis con una LDH de 3.757, se realizó un PUNS directo que fue negativo, tenía también un VIH no reactivo y un BDRL que fue no reactivo. Hasta ahora, en nuestro proceso diagnóstico y enfoque, tenemos que la paciente tiene un síndrome anémico grave, que además tiene unas citopenias asociadas, constituyendo un diagnóstico de una pancitopenia y de una trombocitopenia. También podríamos ver pues, que tenía una LDH que nos podría llegar a hacer pensar en una hemólisis, que ya la vamos a enfocar, y una deficiencia de micronutrientes. Entonces, primero que todo, la paciente tiene una pancitopenia. Al definir una pancitopenia, tenemos que es una afectación de las líneas celulares. Entre estas líneas celulares tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. La definición pura de pancitopenia es una hemoglobina por debajo de los 9 gramos sobre decilitro, unas plaquetas menores de 100.000 y unos leucocitos por debajo de 4.000. Con estas tres características definimos la pancitopenia. Y las pancitopenias graves además se pueden asociar con neutrófilos, un recuento grave y unas plaquetas de menos de 20.000. Adicionalmente, en este compromiso de las líneas celulares, podemos tener unas visitopenias, y las visitopenias es la afectación de dos líneas celulares, es decir, anemia más trombocitopenia, anemia más leucopenia o leucopenia más trombocitopenia constituyen el diagnóstico de una visitopenia. Cuando nos encontramos frente a una pancitopenia, tenemos que evaluar la posibilidad de trastornos que infiltren la médula ósea o que reemplacen la médula ósea. Tenemos que evaluar la destrucción periférica mediada de pronto por autoinmunidad o por secuestro periférico o asociado a medicamentos que expliquen la pancitopenia. Cuando nosotros vamos a evaluar el reemplazo de la médula ósea, hay que evaluar las neoplasias hematológicas o el reemplazo fibrótico de la médula ósea en el contexto de los síndromes mielodisplásicos, la mieloptisis o la mielofibrosis. Hay que tener en cuenta estas neoplasias hematológicas que también podrían explicar la afectación de las células sanguíneas. También hay que tener en cuenta como unos diagnósticos diferenciales la anemia aplástica. Entre la anemia aplástica podríamos tener que puede ser congénita, puede ser adquirida, o también tendríamos la definición de anemia aplástica idiopática. No se encuentra muy bien definido el mecanismo fisiopatológico, pero se ha asociado con una respuesta inmune mediada por células T y una respuesta TH17 contra los factores estimulantes de colonias, explicando la pancitopenia. También podemos tener problemas medulares relacionados con la deficiencia de micronutrientes, como la vitamina B12 o el ácido fólico, o también en el contexto de una enfermedad de Wilson, donde podríamos tener unas anemias y unas pancitopenias explicadas por eritropoyesis ineficaz. En cuanto a la destrucción periférica, pues podríamos tener que esté medida por autoinmunidad, que sería una pancitopenia hemolítica autoinmune, o también tenemos que evaluar la posibilidad de un secuestro o una destrucción por los órganos que forman parte del sistema reticuloendotelial, como lo es el vaso y el hígado. Y aquí tenemos que hacer la claridad que podremos tener asociadas también enfermedades autoinmunes que cursen con hepatoesplenomegalia, que nos expliquen las pancitopenias por secuestro periférico o por otros trastornos explicados por su autoinmunidad. Y también tendremos procesos relacionados con el lupus eritematoso sistémico o con la linfocitosis hemofagocítica, que puede darse en el contexto de infecciones, de neoplasias y de autoinmunidad. Y cuando está relacionada con la autoinmunidad, su correcta definición es un síndrome de activación del macrófago que se ve principalmente en el lupus eritematoso sistémico, en la enfermedad de Still y en la artritis idiopática juvenil. También podremos tener una pancitopenia en el contexto de una enfermedad de injerto versus huésped en las transfusiones de hemoderivados.
Asociadas a las pasitopenias tenemos unas emergencias y es muy importante definir los pacientes que cursen con una neutropenia de nuevo diagnóstico o si esta neutropenia se encuentra asociada a infecciones o a un síndrome febril donde estaríamos en el contexto de una neoplasia, una neutropenia y un síndrome febril en una emergencia oncológica que son las neutropenias febriles. Hay que tener en cuenta que las anemias pueden ser sintomáticas, que pueden causar una isquemia miocárdica explicadas por unos infartos de tipo 2, inestabilidades hemodinámicas o empeorar los síntomas de una falla cardíaca preexistente. También tenemos las trombocitopenias que aumentan el riesgo de sangrado con procedimientos con recuentos por debajo de 50.000 plaquetas y de sangrados espontáneos, principalmente el sistema nervioso central, con recuentos de 10.000 plaquetas o menos. También podríamos tener otros hallazgos importantes, como por ejemplo en los extendidos de sangre periférica, la presencia de esquistocitos que nos deben de hacer pensar en unas microangiopatías trombóticas. También tenemos que tener en cuenta la relación con las emergencias metabólicas en el contexto de hipercalcemias malignas, por ejemplo, en los mielomas múltiples, en las hipercalemias o en los síndromes de lisis tumoral. La pasitopenia puede producir síntomas o puede ser asintomática. Entre los síntomas puede estar la fatiga, la debilidad muscular y la fiebre. Hay que tener en cuenta si las fiebres son cíclicas, si las fiebres son nocturnas o si se asocian a sudoraciones nocturnas o a síntomas B o si se asocian a la pérdida de peso, si es más de 10% del peso corporal, si se relaciona el peso con cambios alimenticios o cambios en la actividad física, organomegalias, disnea, infecciones recientes o linfadenopatías referidas por el paciente. Una vez nos encontramos frente a una pasitopenia, lo confirmamos y pedimos unos estudios iniciales para descartar las causas de la pasitopenia. Entre ellos, fundamental, el extendido de sangre periférica, considerar la pertinencia de los estudios de ferroquinética, mirar si se debe pedir una PCR, sumarle a esto un recuento de reticulocitos, pedir el LH si estamos sospechando unas hemólisis periféricas. Adicionalmente a eso, adicionar si se sospecha una hemólisis autoinmune, un CUMS directo, y si estamos ante algo que nos sugiera una deficiencia nutricional, pedir niveles de vitamina B12, reticulocitos, plaquetas, aptoglobina, folatos y los virus infecciosos y perfil autoinmune que consideremos pertinentes según la clínica del paciente y los hallazgos iniciales del hemoleucograma. Aquí les quiero ejemplificar una forma de los extendidos de sangre periférica, y es que tenemos en los extendidos de sangre periférica a la izquierda, en la parte superior, un extendido completamente normal donde vemos unos glóbulos rojos, podemos ver unos cúmulos de plaquetas y podemos ver un linfocito de morfología normal. La imagen que sigue, podemos observar pues, que tenemos unos eritroblastos en sangre periférica con presencia de hipocromía. En la imagen que está en el borde superior derecho, podemos observar unos glóbulos rojos esféricos y podríamos estar en el contexto de una esferocitosis hereditaria o en los contextos de pérdidas por anemias hemolíticas, también podríamos observar estos esferocitos. En la parte inferior izquierda podemos observar unos eritroblastos y unos promielocitos que constituirían una reacción leucoeritroblástica. Hay que tener en cuenta, si tenemos un paciente con una clínica de un síndrome mieloproliferativo crónico, con una reducción leucoeritroblástica, y si estamos en la presencia de una monocitosis en el hemoleucograma, se debe descartar el viraje de un síndrome mieloproliferativo crónico a una leucemia mielocítica. En la imagen inferior, en el medio, tenemos unas imágenes que muestran unos dactilocitos. Y es que estos dactilocitos son unas células en forma de lágrima que nos indican una patología a nivel medular. Hay que descartar en este contexto síndromes mieloproliferativos crónicos, mieloptisis, síndromes mielodisplásicos o mielofibrosis. En el extremo inferior derecho encontramos un neutrófilo con unas características de polisegmentación. Y es que cuando tenemos estos neutrófilos polisegmentados, que son 6 núcleos o más, podríamos estar ante una deficiencia de vitamina B12, aunque no es factor hormonal. Aquí también podemos observar unas formas celulares que se denominan los esquistocitos y se debe descartar las microangiopatías trombóticas. Entonces, en este contexto, nosotros podríamos pensar en una hemólisis de la paciente, pues por la LH elevada, pero ya documentamos que tenía un CUS directo negativo y que tenía además algo que es una insuficiencia de vitamina B12 que nos podría explicar estas alteraciones a nivel de una eritropoyesis ineficaz en la médula ósea.
No hay indicación de solicitar laboratorio de autoinmunidad. La paciente no tiene clínica de lupus eritematoso sistémico, de síndrome antifosfolípido, ni de enfermedad de Still, ni de otra patología autoinmune. También en estos pacientes con pancitopenia deberían de buscarse signos de hepatopatía crónica, es decir, hepatosplenomegalia, signos de hipertensión portal, la cabeza de medusa, los edemas periféricos, buscar nebus en araña, buscar los pacientes que no tengan eritema palmar, los pacientes que no tengan asterixis o, por ejemplo, que tengan ginecomastia o pérdida de vello facial. Según los resultados, podremos enfocar así la pancitopenia en desórdenes de consumo. Por ejemplo, las pancitopenias mediadas por autoinmunidad, por secuestro esplánico, podemos definir si la pancitopenia es por la producción, si tenemos una deficiencia nutricional o si no es nutricional. Si es una deficiencia nutricional, hay que descartar patologías relacionadas con desórdenes de la alimentación, cirugías bariátricas, síndromes de mala absorción o el alcoholismo. Si tenemos causas no nutricionales, usted debe descartar o evaluar la posibilidad de realizar una aspirada de médula ósea y podríamos estar ante la presencia de hipoplasias de médula ósea eh, en el contexto de anemias aplásticas adquiridas, síndromes mieloproliferativos crónicos o a nivel de neoplasias, pues como por ejemplo neoplasias hematológicas malignas primarias o enfermedades metastásicas, como por ejemplo una mieloptisis. A nivel de destrucción periférica, según estos hallazgos, lo podríamos enfocar como o una hemoglobinuria paroxística nocturna, otro tipo de neoplasias hematológicas, condiciones autoinmunes, recordar el síndrome de activación del macrófago, la linfocitosis hemofagocítica, o las pancitopenias inducidas por toxicidad medular relacionadas con medicamentos. Ahora bien, vamos a realizar el enfoque de la anemia de la paciente. La anemia es difícil de definir. Hay que tener en cuenta que la OMS nos propone un enfoque de la anemia que para los hombres se define niveles de hemoglobina menor de 13 gramos de decilitro, para las mujeres 12 gramos de decilitro y para las mujeres gestantes menos de 11 gramos de decilitro. Estamos en el contexto de una anemia. También podemos clasificar las anemias pues, según sus volúmenes corpusculares medios en anemias normocíticas, microcíticas o macrocíticas y según su gravedad, teniendo síndromes anémicos graves con hemoglobinas entre 11 y 9, moderados entre 9 y 7 gramos de decilitros y síndromes anémicos graves por debajo de 7 gramos de decilitros. Hay que tener en cuenta los mecanismos compensatorios de la anemia, donde estos pacientes inicialmente pueden cursar con un aumento del gasto cardíaco o inicialmente con un aumento del volumen intravascular e inclusive se describen aumentos en la 2.3 difosfoglicerato que lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y aumentar la entrega de oxígeno en los tejidos periféricos. Estos son unos ejemplos de anemias microcíticas, macrocíticas o normocíticas. Y entre las macrocíticas, que es la anemia de nuestra paciente, podríamos tener anemias por hipotiroidismo, por enfermedad hepática o por enfermedad tiroidea o causas megaloblásticas como la deficiencia de vitamina B12 y folatos o en el contexto de los síndromes mielodisplásicos. Y es que cuando nosotros tenemos una anemia macrocítica se está reflejando una anemia por deficiencia de nutrientes, donde vamos a ver glóbulos rojos grandes que corresponden a estos eritrocitos inmaduros en la sangre periférica. Se caracterizan además por ser unas anemias regenerativas porque no cuentan con los materiales suficientes para una adecuada síntesis del ADN en la médula ósea y podríamos dividir sus causas en anemias megaloblásticas y anemias no megaloblásticas, donde las no megaloblásticas tendríamos que tener en cuenta el conteo de reticulocitos, teniendo reticulocitosis, por ejemplo, hemólisis o pérdidas agudas de sangre, reticulocitopenia en el contexto de enfermedad relacionada con alcoholismo crónico, enfermedad hepática, hipotiroidismo o la mielodisplasia, o en las causas megaloblásticas por deficiencias de micronutrientes, como por ejemplo la vitamina B12, por deficiencia en su consumo o por el antecedente de una gastrectomía o una resección ileal, también por la deficiencia de folatos, por un mal aporte en la dieta, por un aumento de sus requerimientos o no relacionadas con la deficiencia. Tenemos también medicamentos que pueden alterar la síntesis de ADN en la médula ósea, como por ejemplo el trimethoprim-sulfamethoxazol o el metotrexato, que es descrito con el uso de la azatioprina, o errores innatos del metabolismo.
Entonces, tenemos nuestra paciente con una anemia megaloblástica. Hay que evaluar la disminución en la absorción o la disminución en el aporte nutricional. La paciente no nos refiere disminuciones en su aporte nutricional, entonces nos queda una disminución en la absorción. La paciente no tiene un antecedente de alcoholismo, entonces no sospechamos que la patología vaya por ese lado. Hay que descartar otras causas importantes de mala absorción. Entonces, recordemos que la deficiencia de vitamina B12 puede tener afectaciones en los dominios hematológicos, neurológicos y cutáneos, donde hematológicos tenemos anemias megaloblásticas, macrocíticas, regenerativas y heterogéneas, que van a causar con LH elevada en relación con hemólisis intravascular, pueden tener hiperbilirubinemia indirecta y una disminución en la aptoglobina y en el extendido de sangre periférica. Fundamental documentar la presencia de neutrófilos hipersegmentados, ovalocitos o la presencia de acrocitos que nos podrían orientar hacia causas hematológicas por insuficiencia de vitaminas o otro tipo de neoplasias hematológicas. Neurológicamente, las pacientes se pueden afectar por una degeneración combinada subaguda, pueden tener parestesias relacionadas con el daño o la fibrosis de los cordones de la columna medular posterior y lateral, tener deterioro cognitivo y síntomas neuropsiquiátricos, y hay que tener en cuenta que muchas veces estas manifestaciones neurológicas no mejoran con la suplencia de los micronutrientes. Entre las manifestaciones cutáneas podemos tener glositis, quelitis, úlceras recurrentes, estomatitis, las papilas atróficas o la hiperpigmentación, que cuidado, puede ser una de las principales manifestaciones de la deficiencia de la vitamina B12. En el enfoque de la anemia megaloblástica podemos tener etiologías como por ejemplo las gastritis autoinmunes, que se conocen como anemias perniciosas, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad autoinmune del grupo de las espondiloartropatías. También tenemos antecedentes quirúrgicos dados por gastrectomías, bypass gástrico o recesiones ileales que alteran la absorción de la vitamina B12, o unas causas menos comunes como por ejemplo los pacientes que son veganos estrictos, deficiencias que vienen desde las madres de vitamina B12 o también el abuso de sustancias pues, de óxido nítrico. También se describe las insuficiencias pancreáticas o el uso de medicamentos como por ejemplo la metformina y el uso con los inhibidores de la bomba de protones. También tenemos que tener en cuenta que por eso se recomienda algunas veces que en los pacientes que llevan un año de consumo de metformina realizar medición de niveles de vitamina B12. Ahora bien, ante la sospecha de una anemia perniciosa hay que tener en cuenta banderas rojas. Una de estas son las parestesias o las hiporreflexias, que pueden complicarse en una neuropatía periférica en los pacientes que tienen ataxia o que tienen una disminución en la fuerza muscular relacionadas con una degeneración espinal mixta subaguda, los pacientes que tienen edemas periféricos o disnea, que puede hablar de fallas cardíacas, o los pacientes que ya tienen manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, ¿en qué vamos con la paciente? Vamos a solicitar unos laboratorios de control. Tenemos la sospecha de una anemia perniciosa. Lo ideal sería realizar una endoscopia digestiva superior con toma de biopsias, dos de antro, cuerpo y fundus gástrico, con una medición de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Sin embargo, recordemos que inicialmente teníamos una trombocitopenia de 47.000, unas plaquetas en citrato de 35.000, por lo que se difirió momentáneamente de la realización de la endoscopia digestiva superior por el aumento en el riesgo del sangrado periprocedimiento. Entonces, en el control de paraclínico, recordemos las plaquetas de 47.000, que clínicamente teníamos a la paciente febril con una taquicardia, presión arterial de 84, 64 milímetros de mercurio, que no tenía sangrados, y vamos a evaluar, importante, los signos o los síntomas o qué sospechas diagnósticas tendríamos nosotros de las hipotensiones, y también un enfoque adecuado de su trombocitopenia. Entonces, en esta paciente importante definir si tiene síntomas respiratorios, gastrointestinales, urinarios o que tienen piel, porque llamativamente la paciente posteriormente desarrolló unos conteos de neutrófilos menores de 500, que recordemos que son neutropenias graves, y estos pacientes tienen un mayor riesgo de infecciones. Recordemos que pierden su protección contra los microorganismos encapsulados. En el enfoque de la trombocitopenia, inicialmente, siempre que estemos ante una trombocitopenia, debe de confirmarse una verdadera trombocitopenia, es decir, se debe descartar una pseudotrombocitopenia, por lo que usted debe solicitar unas plaquetas citrato para evitar la agregación
y activación plaquetaria in vitro, y deberíamos descartar otras causas de trombocitopenias, como por ejemplo trombocitopenias inmunes, trombocitopenias del paciente críticamente enfermo, trombocitopenias explicadas por toxinas, trombocitopenias en relación de las microangiopatías trombóticas y o asociación con enfermedades autoinmunes. Es decir, se debe descartar 1. Pseudotrombocitopenia, 2. Microangiopatías trombóticas o infecciones que causen las trombocitopenias, como por ejemplo la infección por virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis C, virus de hepatitis B, infección por VIH. Si estamos en el contexto de autoinmunidad, en el lupus eritematoso sistémico, usted debe descartar si estamos frente a un síndrome antifosfolípido o según la clínica del paciente otras causas de trombocitopenia como la hepatosplenomegalia, explicando la trombocitopenia 1 por hepatopatía crónica o por secuestro del sistema reticuloendotelial aumentado de tamaño. Y es que tengamos en cuenta que los pacientes con hepatopatía crónica van a tener afectación en las producciones de la trombopoyetina que se genera en el hígado. Así bien, en los pasos de la trombocitopenia tenemos inicialmente un extendido de sangre periférica que nos puede descartar agregados plaquetarios o pseudotrombocitopenias en compañía de unas plaquetas citrato. Podríamos tener una verdadera trombocitopenia que podría ser en el contexto de plaquetas gigantes o inclusiones de glóbulos blancos que nos podría hablar de una trombocitopenia hereditaria. Usted debe sospechar si se encuentra en la sangre periférica o en los estudios de extensión. Macrocitosis, neutrófilos y presegmentados. Piensa en un proceso megaloblástico, busque deficiencia activa de vitamina B12, ácido fólico o cobre. Si usted encuentra esquistocitos, tiene que descartar una microangiopatía trombótica, un síndrome hemolítico urémico, una trombocitopenia trombótica, o si tenemos una coagulación intravascular diseminada en el contexto de una sepsis. Entonces solicite laboratorios como fibrinógeno, LDH, bilirrubina, aptoglobina y reticulocitos, o piense si usted tiene blastos, glóbulos rojos nucleados, o sea, fórmulas inmaduras, o dacrocitos en un trastorno primario de la médula ósea. Evalúe la posibilidad de realizar una aspirada de médula ósea y los estudios citogenéticos pertinentes, un Fisher, una impronta de la médula ósea, entre otros. Mientras tanto, que si tenemos una microesferocitosis, busque agregaciones de glóbulos rojos, considere un síndrome de Evans, considere realizar un CUNS que nos puede hablar de una anemia hemolítica autoinmune, unos reticulocitos, una medición de la LH y de las bilirrubinas. Mientras que si usted tiene una linfocitosis, linfocitos atípicos, neutrofilias o granulaciones, piense en infecciones, descartar infecciones en la sangre, solicite los hemocultivos y solicite estudios como una BCG, una PCR y evalúe la posibilidad de unos rayos X. Y tenemos trombocitopenias aisladas. Piensa en una trombocitopenia inmune primaria o secundaria, descarte un lupus eritematoso sistémico, un síndrome antifosfolípido, ojo con las plaquetas menores de 30.000, que si estamos en el contexto de un síndrome antifosfolípido, deberíamos de pensar en un síndrome antifosfolípido catastrófico, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, otro tipo de trombocitopenias como las gestacionales, las trombocitopenias inducidas por heparinas o las coagulaciones intravasculares diseminadas. Ahora bien, en el seguimiento de nuestra paciente podemos objetivar un recuento de plaquetas citratadas de 35.200. Posteriormente, en el seguimiento se documentan plaquetas de hasta 20.000 y posteriormente plaquetas en citrato de 18.000. Entonces, enfocando la trombocitopenia en nuestra paciente no tiene hepatosplenomegalia, no solicitamos una ecografía abdominal, no hay una probabilidad de tener secuestro por el sistema reticuloendotelial, descartamos infección por hepatotropos, virus A, virus B, virus C, solicitamos un VIH que fue negativo, recordemos que teníamos un BDRL previamente negativo, unos hemocultivos que no tuvieron un aislamiento microbiológico y revisamos medicamentos. Ojo con los medicamentos que pueden causar trombocitopenias, ¿cierto? Como por ejemplo antibióticos, cefalosporinas, por ejemplo la ceftriaxona o medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones y también es muy controversial las infecciones por Helicobacter pylori. Así pues, descartando todas estas etiologías, tenemos un diagnóstico de descarte y de exclusión que son las trombocitopenias inmunes. En este caso, una trombocitopenia inmune primaria. Y es que recordemos que esto tiene una fisiopatología que no está del todo dilucidada, pero que se cree que hay una respuesta inmunológica contra los antígenos plaquetarios mediante la destrucción de las plaquetas
No tenemos una prueba específica o unos anticuerpos, es un diagnóstico que se hace de exclusión y tenemos, ojo, importante, PTIs graves con recuentos plaquetarios menores de 20. Entonces, hay que definir tratamiento o no tratamiento. Según las guías americanas de la Sociedad de Hematología en 2019, se recomienda que los diagnósticos de PTI de reciente diagnóstico, que son en los primeros 3 meses, y los recuentos plaquetarios menores de 30.000, inclusive asintomáticos o con sangrado mucocutáneo menor, realizar un tratamiento. Este tratamiento se puede realizar con un grupo de medicamentos, que pueden ser los corticosteroides o otro tipo de medicamentos. Recordemos, entre los glucocorticoides tenemos dosis de prednisona 1 a 2 miligramos diarios por 4 semanas. Tenemos también esquemas de dexametasona de 40 miligramos al día por 4 días, o los pacientes que están en este momento con infección o que tienen otras indicaciones, como por ejemplo la refractariedad, el uso de inmunoglobulina intravenosa, o en lo que se define como una púrpura trombocitopénica idiopática refractaria al tratamiento, evaluar la posibilidad de un tratamiento con rituximab, que es un medicamento, un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Aquí tenemos los esquemas, prednisona, dexametasona, las indicaciones de inmunoglobulinas. También tenemos otros pacientes, que después se hablará de eso, que tienen indicaciones de los agonistas de los receptores de la trombopoyetina. En nuestro medio, de los que más se utilizan es, por ejemplo, el trombopac. Ahora bien, recordemos, nuestra paciente cursó inicialmente con la trombocitopenia, que cayeron los recuentos plaquetarios concomitantemente con la hipotensión. Y es que ahora, con los antecedentes de nuestra paciente, con un diagnóstico presuntivo de anemia perniciosa y que tenemos una PTI asociada, tenemos una presunción diagnóstica importante de su hipotensión. Entonces, tenemos que evaluar otras causas de hipotensión, como por ejemplo las hipovolemias o las infecciones. Realizamos unos hemocultivos que fueron negativos, o sea que por la parte infecciosa era muy poco probable. Entonces, recordemos, las glándulas suprarrenales, ¿sí?, tienen diferentes zonas, una zona glomerulosa, fascicular, reticular y una medular, donde tenemos en la zona glomerulosa la producción de mineralocorticoides, en la fascicular la producción de glucocorticoides, en la reticular los andrógenos y en la médula la producción de catecolaminas, somatostatina y sustancia P. Entonces, cuando estamos ante la sospecha de una insuficiencia adrenal, podremos tener insuficiencias adrenales primarias o secundarias. Las primarias están afectando la glándula suprarrenal per se, mientras que las secundarias o centrales, pues secundarias o terciarias, según el problema en la producción de la ACTH o en la CRH. Dentro de todas las etiologías tenemos autoinmunes, como por ejemplo la hipofisitis linfocítica, las adrenalitis autoinmunes. Tenemos causas infecciosas como la tuberculosis, histoplasmosis, actinomicosis, los abscesos. También tenemos las infectativas, como por ejemplo la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis o hemocromatosis. Tenemos tumores, pues por ejemplo los adenomas hipoficiarios, meningiomas, craniofaringiomas, medicamentos como por ejemplo la administración exógena de esteroides y hemorrágicas como las apoplejías hipoficiarias o los síndromes de Sheehan en el contexto de los códigos rojos en las hemorragias postparto graves. Y tenemos otras causas como los traumas, las causas congénitas o las cirugías. Recordemos la afectación multisistémica de la insuficiencia adrenal, pues pérdida de peso. Nuestra paciente relató pérdida de peso de 20 kilos, las hiporexias, los mareos, a nivel de la piel, la cerosis, hiperpigmentación también. Recordemos la hiperpigmentación facial en los pliegues y las zonas de presión de nuestra paciente, en las metacarpofalágicas, interfalágicas proximales y distales, inclusive en las metatarsofallágicas. Ojo, hematológicos, las anemias, linfocitosis, eosinofilias hidroelectrolíticas podría estar asociado con hiponatremias, hipercalemias, hipercalcemias, principalmente más son los hidroelectrolíticos en el contexto de una crisis adrenal. También tenemos manifestaciones psiquiátricas como la depresión, la fatiga, la disminución de la libido a nivel cardiovascular, como la hipotensión sintomática o diarrea, vómito y dolor abdominal, y también los síntomas musculoesqueléticos como las mialgias, artralgias y la debilidad. Es por eso que en esta paciente se sospecha una insuficiencia adrenal. Entonces, en los laboratorios se solicitó unos cortisoles séricos a las 8 a.m. que confirmó unos rangos de insuficiencia adrenal con unos valores de menos de 3 microgramos. Entonces, lo ideal sería hacer una confirmación con una prueba de ACTH, pues para ver si es ACTH dependiente o no, y clasificarla como primaria o una causa central,
y según a esto, pues solicitar otro tipo de estudios como unas mediciones de anticuerpos. Entonces, en nuestra paciente se realizó el cortisol, rangos de insuficiencia demostrados, pero ante la sintomatología y el deterioro clínico de la paciente, iniciamos suplencia hormonal, por lo que no realizamos la confirmación con la CTH porque podría ser unos resultados falseados por el uso de esteroides exógenos. Entonces, en nuestra paciente tenemos un, un diagnóstico de una pancitopenia, ¿cierto? Primordialmente tenemos una asociación con una hipotiroidismo de la infancia que tenía una enfermedad, una tiroiditis de Hashimoto. Solicitamos unos anticuerpos antimicrosomales positivos. También tenemos una PTI asociada y tenemos una enfermedad de Addison, lo que constituye un diagnóstico clínico de un síndrome poliglandular autoinmune. Estos síndromes poliglandulares autoinmunes, hablamos de ellos desde 1860 y en 1990 ya había aumentado un poco más la asociación de estos síndromes poliglandulares. Y es que la definición de los síndromes poliglandulares autoinmunes es la ocurrencia de la afectación de dos ejes endocrinos en una persona de origen autoinmune que puede estar asociado a manifestaciones no endocrinológicas. Entonces, así es como nosotros tenemos clásicamente cuatro tipos de síndromes poliglandulares autoinmunes, siendo el uno destacado por una candidiasis crónica, hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison, mientras que los tipos 2 tenemos enfermedad de Addison, enfermedad tiroidea autoinmune, que puede ser una enfermedad de Hashimoto, que puede ser una enfermedad de Graves y o una diabetes mellitus tipo 1. Los tipo 3 se caracterizan por enfermedad tiroidea autoinmune asociado con otras enfermedades autoinmunes, excluyendo enfermedad de Addison y o hipoparatiroidismo. Y los tipos 4 serán las combinaciones de enfermedades autoinmunes específicas que no fueron incluidas en los grupos anteriores. Ahora bien, tenemos los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 y tipo 2, donde son más frecuentes los tipo 2 que los tipo 1. Tenemos una incidencia del tipo 2 de 1 en 20.000, mientras que una prevalencia del tipo 1 de 1 en 100.000. Tenemos que los tipo 2 se diagnostican más frecuentemente en la edad adulta, entre los 20 y los 60 años, mientras que los tipo 1 se diagnostican con mayor frecuencia en la infancia y a nivel genético tenemos alteraciones monogénicas en los tipo 1 y poligénicas en los tipo 2, más relacionados en el tipo 2 con mutaciones en el gen del HLA y en los genes de la PTPN22, mientras que nosotros en las formas del tipo 1 tenemos mutaciones monogénicas relacionadas con el gen AIRE. Recordemos que es supremamente importante en la educación de los linfocitos T en la etapa neonatal. En el timo tenemos pues que ambos pueden tener un componente endocrino bastante importante y asociarse con componentes no endocrinos como por ejemplo la candidiasis, la nefritis tubulointersticial, la alopecia, el vitiligo, la anemia perniciosa, las PTIs y otras condiciones autoinmunes como por ejemplo enfermedad celíaca, la psoriasis, el vitiligo, las hepatitis autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y la miastenia gravis. Entonces, ojo, los síndromes poliglandulares autoinmunes, especialmente el tipo 2, es un diagnóstico clínico con la ocurrencia y la afectación de dos ejes endocrinos autoinmunes en una persona y la asociación de alguna manifestación endocrina. En nuestra paciente realizamos un diagnóstico clínico de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, dada la tiroiditis de Hashimoto, dada la enfermedad de Addison y asociada a una trombocitopenia autoinmune. Entonces, en el enfoque de los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 2, si tenemos una sospecha de un órgano específico, se solicitan los anticuerpos específicos. Mucho cuidado, no solicitar indiscriminadamente una batería de autoanticuerpos. Si sospechamos una afectación tiroidea, solicite entonces los anticuerpos antimicrosomales, los anticuerpos contra la tiroglobulina. Si usted sospecha una enfermedad de Addison, debe de solicitar unos anticuerpos anti-21 hidroxilasa. En el caso de nuestra paciente hubiera sido ideal solicitarlos. Resalto que no lo solicitamos por limitaciones en la aseguradora de la paciente. Si usted sospecha de la afectación gastrointestinal por una hepatitis autoinmune, entonces solicite el perfil de las hepatitis autoinmunes. Si usted sospecha una enfermedad celíaca, solicite unos anticuerpos contra la transglutaminasa. Si usted sospecha una anemia perniciosa, entonces solicite factor intrínseco y células peritales, que de hecho fueron positivos en nuestras pacientes. Y solicite también unos anticuerpos GAT65 en el contexto de la sospecha de una diabetes mellitus tipo 1. Ojo, hay unas asociaciones no endocrinas.
Se ha asociado estos síndromes poliglandulares con insuficiencias o fallas ováricas prematuras. Si usted la sospecha, solicite FSH, LH, testosterona y estradiol, la diabetes mellitus tipo 1, perdón, solicite glucemia, para las afectaciones tiroideas solicite TSH, para la enfermedad de insuficiencia cortisol 8AM, confírmelo con un ACTH. Y entonces, en nuestra paciente, pues los resultados de la endoscopia digestiva superior, una vez logramos unos valores de seguridad de las plaquetas, se tomaban las biopsias del fondo, el cuerpo y el acto gástrico, y tuvimos una gastritis atrófica crónica sin metaplasia ni signos de malignidad, y tuvimos anticuerpos positivos, confirmando la anemia perniciosa. Para su insuficiencia adrenal, iniciamos suplencia hormonal con esteroides, inicialmente con hidrocortisona 25 miligramos cada 8 horas, y luego la rotamos a prednisona y realizamos un ajuste apropiado de la dosis de levotiroxina. Y este es el seguimiento de nuestra paciente meses después. Podemos encontrar una paciente que se encuentra en buenas condiciones generales, con un buen aspecto, una mejoría en la alopecia, una mejoría en la hiperpigmentación facial, ¿cierto? Ya no se ven signos de quelitis ungular, y apreciamos que ha desaparecido la hiperpigmentación en interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Esto ha sido todo, muchas gracias. Esto es un enfoque en general de los síndromes poliglandulares autoinmunes, que son causas de afectación endocrinas raras. En Colombia, pocos reportes de casos. Se han reportado con mayor frecuencia los tipo 3, tipo 3B, tipo 3C, relacionados con la ocurrencia de vitiligo, por ejemplo. El tipo 2, aunque es más común que el tipo 1, sigue siendo bastante infrecuente. Hay menos de 5 reportes de casos en Colombia. Esa es una entidad que hay que reconocerla tempranamente, porque puede comprometer la vida. Recordemos, podemos tener muertes o cardiopatías isquémicas por síndromes anémicos graves, sangrados mortales por las trombocitopenias inmunes asociadas, o una alta mortalidad asociada a las crisis adrenales u otro tipo de afectaciones. Muchas gracias. Cualquier duda nos pueden escribir. Feliz día.